Si no, vamos a... Ahí ya Perdón está ustedes. grabando. ¿Ya? El internet ha estado con mala señal. Ok. Bueno, yo creo que ya está grabando. Creo yo. Bueno, espero que sí se grabe. Si no, pues... ay. Bueno, vamos a iniciar porque ya son las 8. Bueno, entonces, pues, recapitulando. Respecto al examen corto... Bien, ahorita hizo el ruido. Respecto al examen corto, entra, esto de ahorita no entra, solo entran las dos presentaciones de la semana pasada y la anterior. Hay la unidad 2, lo de legislación ambiental, no va a entrar, que sí está en la clase anterior, pero por tema tiempo no lo logré alcanzar a cubrir. Entonces, hoy vamos a ver eso, pero eso no viene ahorita en el examen corto, solo vienen los conceptos del decreto de evaluación de impacto ambiental, que fue el que vimos que también está subido en el aula virtual y la primera presentación. ¿Sí? Bueno, pues bienvenido nuevamente al curso de conceptos generales de la evaluación de impactos ambientales. Para que hubiera alguien nuevo, que me estuvieron como 2, 3 personas, pues ahí está mi nombre, Ernesto Carrillo, y pues vamos a iniciar. Más o menos en las dos clases anteriores habíamos visto nada más el concepto de qué era una evaluación de impacto ambiental, por qué se hacía, vimos un poco de la historia y vimos ya más a detalle lo que es la legislación, que era la ley base, ¿verdad? Que hablábamos del decreto 86, ¿verdad? Del decreto 86, el de la ley marco de protección y mejoramiento del medio ambiente, y luego vimos ya el artículo específico, perdón, el acuerdo gubernativo específico que norma en Guatemala las evaluaciones de impacto ambiental. Entonces ahorita vamos a ver ya bien a detalle para que tengan la información en la unidad 2, que es el marco legislativo. Entonces, aquí está. Nuevamente vamos a recapitular que las normas en Guatemala específicamente, eso les hacía la aclaración, que muchas de las cosas que tenemos legisladas o que tenemos en cuanto a evaluación de impacto ambiental son marco o han sido referenciadas de otros países. Sin embargo, en este curso se va a hacer énfasis en Guatemala, por si alguien desea, pues, o ya está, o tiene, pues, el deseo de participar en las consultorías ambientales o en las evaluaciones de impacto ambiental, entonces definitivamente debe conocer cómo en Guatemala funciona. Entonces partimos de la Constitución de la República, la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, que decíamos que era el decreto 6886, que luego fue reformado en el decreto del Congreso, el número 1 del 1993, o el 193, que fue que más o menos 7 años después, específicamente en el artículo 8. Entonces lo vamos a volver a leer, que dice, ¿qué dice específicamente el artículo 8? Que eso es lo que me interesa. Dice que para todo proyecto, obra, industria o cualquier otra actividad que por sus características puede producir deterioro a los recursos naturales renovables o no, por lo tanto incluye casi todos los recursos, al ambiente o introducir modificaciones nocivas o notorias al paisaje y a los recursos culturales del patrimonio nacional, será necesario previamente a su desarrollo un estudio de evaluación de impacto ambiental realizado por los técnicos de la materia, aprobado por la Comisión Nacional de Medio Ambiente, que como les decía, ese era el Ministerio de Ambiente en unos inicios. Ya después, pues hoy 2024, pues esto lo va a aprobar el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Lo importante acá es que ya se habla de que debe de haber una evaluación, y la evaluación dice que cuando haya un deterioro a los recursos naturales, renovables o no. O sea, no únicamente a algo que sea renovable, sino a cualquier recurso natural del país, algo que tenga que ver con el ambiente y que además busca modificaciones. Incluso habla del paisaje. Entonces, por ejemplo, la contaminación visual pudiera ser tomada en cuenta también como una actividad que causa un deterioro o un impacto. No únicamente nos imaginemos una evaluación de impacto ambiental cuando vemos una chimenea con gases de efecto invernadero, por ejemplo, o un drenaje que le está lanzando agua residual a un río, que obviamente eso es crítico y no debería ser así, pero también las alteraciones del paisaje y del patrimonio cultural, como lo menciona acá, también son objeto de una evaluación de impacto ambiental. Por eso de repente entra también una panadería, una peluquería, etcétera. Cualquier obra, industria o actividad o proyecto. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí se oye? Sí se escucha. Sí se oye. Sí, Excelente. Bueno, luego decíamos que ya aterrizado esto,
estábamos en el acuerdo gubernativo 137-2016. Estamos en 2024, fue hace poco tiempo, hace 8 años, ni 8 años, porque estamos recién en marzo, que es el reglamento de evaluación, control y seguimiento ambiental y sus reformas. El punto base de las evaluaciones de impacto ambiental, ya donde está el reglamento y todo bien normado a detalle, es el 137-2016, que como les comentaba, está disponible en el aula virtual. De ahí vimos las definiciones que vimos la clase pasada. Y este a su vez va a presentar varias reformas. Tenemos un acuerdo gubernativo en el 2018, que es el 121, uno en el 2019, que fue antes de la pandemia, el 317, y un acuerdo gubernativo durante la pandemia, lo podemos ver así, que de hecho fue hace 2 años, que fue el 298-2022. Y específicamente, este último cambio se hizo porque había un lapso para cumplimiento de las licencias ambientales como tal para los proyectos, obras o actividades hasta finales del 2022. Ese era el plazo en que todas las empresas deberían de tener más o menos su licencia ambiental, ni siquiera la evaluación, sino la licencia como tal. Lo vamos a ver más adelante, pero una cosa es la licencia y otra cosa es la evaluación de impacto ambiental. En principio, ahí ahorita vamos a ver quién levantó la mano. En principio, la idea es que se tenga la licencia. Si bien de repente se puede pues abogar y decir, bueno, no tengo la licencia, pero ya tengo ingresado el documento, eso se puede negociar. Sin embargo, la idea es de que ustedes tengan ya para esa fecha la evaluación de impacto ambiental y la licencia, ¿sí? Luego, este acuerdo, el último, el 298-2022, dio prórroga a la fecha que tenemos marcada acá para extender el plazo de las licencias ambientales. ¿Alguien levantó la mano? Sí, ingeniero, fío. Sí. Sí, ¿usted cree que con estos acuerdos puedan ser aplicados a todas aquellas industrias que se dedican a la fabricación de plástico? Porque yo me acuerdo de que había un acuerdo donde querían como que restringir un poco lo que era la producción de bolsas, de botellas, o sea, todo esto que daña al medio ambiente, pero por alguna razón que no recuerdo, como que ya no aplicaron ese acuerdo. ¿Será el de Con los eso, desechos sólidos, tal vez, no? yo creo que sí, Sí. ingeniero, pero Ya. ¿usted cree que con estos acuerdos ahora sí los puedan obligar, digamos? Porque sí es un impacto así, La verdad es pues al que medio ambiente con el plástico. la idea del acuerdo gubernativo o de la elaboración de una evaluación de impacto ambiental realmente no es tanto saturar al Ministerio de Documentos o saturar a las industrias de que paguen como tal por el documento o por la licencia, sino que más bien el carácter, como bien lo menciona ahí Ever, es el hecho de que hay un cambio, ¿verdad? Entonces, definitivamente se han dado prórrogas porque estadísticamente de repente la cantidad de industrias o la cantidad de obras, de proyectos, no tienen en cumplimiento al 100% esas, en este caso, las evaluaciones de impacto ambiental, por eso se han dado las prórrogas. Sin embargo, yo creo que esto se va a ver ya un cambio, o debería de verse el cambio, cuando el ministerio, en este caso, le empiece a dar seguimiento a la parte de evaluación, de monitoreo y evaluación como tal, posterior a la evaluación de impacto ambiental, porque actualmente no todas las industrias tienen la oportunidad o tienen el seguimiento como tal. O sea, yo puedo poner en papel que yo voy a hacer una planta de tratamiento de agua y que voy a reciclar mis residuos de esta forma y voy a hacer todo hermoso, pero no hay una parte de seguimiento como tal todavía, en todas. Yo, por ejemplo, he estado en algunos laboratorios farmacéuticos que se supone que es una industria crítica porque el público objetivo ahí es una persona enferma. Y les puedo decir que en 5 o 10 años jamás ha llegado nadie a ver la evaluación como tal, si realmente se está haciendo como dice ahí, o sea, si realmente el agua se está tratando o no, si se vierte directamente. Entonces, hasta que yo considero que hasta que no haya un monitoreo o una auditoría como, por ejemplo, que lleguen de sorpresa y digan, a ver, bueno, venimos a ver, quiero ver, o no sé si sorpresa, pero que realmente le den un seguimiento, hasta ahí considero yo que van a haber cambios como tal, porque he visto de mi experiencia que muchas empresas, no todas, obviamente no se puede generalizar, pero la mayoría de empresas
que tienen licencia ambiental, tristemente es como, bueno, ya la tengo, ahí está, y yo no la sigo al 100. O de repente, pues los dueños o, no sé, la junta directiva, quien sea que ve los fondos, de repente, pues ve como un gasto, obviamente, ¿verdad? Porque no es lo mismo tirar los desechos a un camión municipal que crear una gestión de residuos. Eso quiera que no, pues genera una inversión económica, ¿verdad? También mucho tiene que ver el tema de la disposición de las personas, pero yo creo que también por el seguimiento como tal que tienen actualmente los instrumentos ambientales es que no se ven como cambios significativos o uno de repente ve, yo como les digo, he visto diferentes lugares que de repente tienen la licencia ambiental y tienen estudios ambientales muy bonitos, pero yo no veo al 100% el cumplimiento de los mismos. Como les digo, no son todos. Lamentablemente muchos que están al 100 es porque de repente están certificados con normas ISO o que exportan o que tienen casas matrices en otros países. Entonces las normativas ambientales, por ejemplo en Europa, por ejemplo en Asia, están definitivamente mucho más avanzadas. El tema de clasificación de desechos, por ejemplo, en otros países ya está desde hace ratos. No está empezando como en Guatemala, que recién ahorita muchos nos enteramos, me imagino, de la clasificación primaria que ya está desde el 2021. O sea, a esta fecha ya todos los guatemaltecos, creo que 3 años después, mínimo deberíamos de saber que hay que tirar orgánico e inorgánico. Si alguno no sabe, quiere decir que la cobertura ha sido insuficiente porque no estábamos enterados. Porque ahorita se suponía que deberíamos de estar con plástico, con cartón, papel, con multicapa, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Alguien Sí, más? ingeniero, muchas gracias. Muy bien, excelente. Muy bien. Bueno, eso es pues como yo lo veo la perspectiva, sin embargo, pues ya después el tiempo nos dirá por qué no hay como al 100 un cambio visible, ¿verdad? Sin embargo, nosotros desde el punto de vista ambiental, el compromiso es saberlo, aprenderlo, aplicarlo y dar lo mejor de nosotros al momento de realizar una herramienta de evaluación, ¿verdad? Ya de ahí pues será la institución del ministerio o la institución encargada la que deberá verificar si la empresa en realidad se comprometió o solo pagó por el servicio. ¿Alguien más levantó la mano? Yo, ingeniero, Sí. disculpe, aprovechando lo que usted mencionó de los laboratorios, por ejemplo, hay mucha medicina de India y de Pakistán. Y usted mencionaba que en Asia sí se está cumpliendo algunos normativos. Pero yo digo, pero yo no puedo ir a Asia y a India a verificar eso. Y además el calor que hay en esos países, naturalmente, no es como Guatemala, que hay diferentes climas. Entonces, y con el calor se descompone, hay mayor descomposición de las cosas. Entonces, ¿qué opina usted, perdón, de esas medicinas de Asia y de Pakistán? Perdón, y gracias, sí se puede. Gracias. No hay pena. Miren, la verdad es que uno de repente culturalmente creo que específicamente la India la ve como desordenada y no muy higiénica, ¿verdad? Como uno tiene previsto o como uno tiene la imagen de la inocuidad o de la limpieza. Sin embargo, pues en Guatemala los ministerios son los encargados por el tema de la salud pública, por ejemplo. El Ministerio de Salud tiene su unidad de vigilancia, por ejemplo. Entonces, si bien un laboratorio puede importar o traer medicina de X país, ellos deberían de estar obligados a analizar y dar el visto bueno y decir, bueno, no lo vi al 100 tal vez todos los lotes o toda pastilla por pastilla, jarabe por jarabe que trajeron, pero deberían de tienen un departamento de control de calidad, de aseguramiento, de como sea que le llamen, para verificar que en efecto, pues las características que dice el producto cumpla. Y adicional, el Estado, pues específicamente a través de los ministerios, pues del Ministerio de Salud, que sería el encargado en este caso, es el que debería de dar el aval. ¿Cómo? A través de las auditorías, ¿verdad? Verificar que los métodos de seguimiento del laboratorio nacional, o sea, en Guatemala, la farmacia, el expendio, el laboratorio, el que sea, pues que realmente hagan esos análisis, ¿verdad? Y que al momento de vender un producto o de revender un producto, porque a veces solo lo maquilan, ¿verdad? De ponerle un nombre guatemalteco, un logo guatemalteco, que es válido, pues que realmente sí sea el medicamento, o no solo el medicamento, ahora puede ser un alimento, cualquier cosa, pues que realmente cumpla con lo que es, ¿sí? Pero ahí además depende de cómo es el producto y todo, ¿verdad? Pero eso sí deberías pasar por filtros, ¿verdad? No importa,
Porque sí, o sea, en ambientes sí están bastante más avanzados. De repente en India específicamente es distinto por el tema de la cultura, ¿verdad? Porque ahí hay ciertas restricciones que nosotros en estos lados del mundo no compartimos al 100, o no tal vez no compartimos, sino no estamos acostumbrados a realizar, ¿verdad? Como el hecho de la carne, etcétera, etcétera, ¿verdad? Bueno, pues continuando. Pues este es el acuerdo gubernativo, como les digo, este es el base. O sea, si alguien quiere buscar específicamente una base legal de cómo son las evaluaciones de impacto ambiental, es este, el 137 de 2016 y sus reformas, que se las dejo acá. Se los menciono porque después vamos a ver más adelante que sobre todo en las evaluaciones de impacto ambiental de la B en adelante, ya más formalmente, tenemos un marco legal que hay que hacer referencia específicamente a qué ley nos aplica y en qué artículo como tal. Alguien me puede decir, mire, yo no soy abogado, sí puede ser que no se sepa de memoria todos los acuerdos, todas las leyes, pero por lo menos tener idea. O si bien, si alguien tiene una empresa ambiental o desea incursionar en esto, pues lo ideal es que sea un equipo, ¿verdad? Una evaluación de impacto ambiental, al final de cuentas, eso le comentaba a alguien justo hoy, que para mí es como el, el cúmulo o la sistematización de toda la información ambiental, porque quien hace una evaluación de impacto ambiental debería de saber de manejo del agua, debería de saber de clima, debería de saber de socioeconómico, ¿verdad? Que luego lo vamos a ver, debería de saber de manejo del aire, debería de saber de seguridad ocupacional, debería de saber de ruido. Y si no lo sabe todo, porque definitivamente es imposible saberlo todo, pues asesorarse de un equipo multidisciplinario que domine las materias, ¿verdad? O por lo menos lo guíe. Entonces vamos a ver qué pide hasta planos. Entonces los planos, si yo no soy arquitecto, si yo no soy ingeniero civil, y soy ingeniero ambiental, pero no me gustó topografía, yo no lo puedo hacer. Y hay otros que sí requiere la firma, ¿verdad? O algo así. Entonces me tengo que apoyar en otras disciplinas. Luego de este acuerdo, pues también nos podemos auxiliar dentro de la legislación ambiental, por ejemplo, el Código de Salud. Aquí tenemos un decreto. Y luego, importantísimo, que nos va a ir muy de la mano con el acuerdo gubernativo, lo vamos a ver a detalle más adelante, va a ser lo que es el listado taxativo, que es el acuerdo ministerial 204-2019. Y las reformas, que ha sido el 264-2019 y el último que fue el 402 del año 2021. Entonces, ¿qué es el listado taxativo? Lo vamos a ver luego adelante porque ahorita la idea es que vean más o menos qué normas aplican y que sí hay normas, porque eso es un tema que mucho pasa, que uno cree que en Guatemala no hay legislación de nada. Tal vez las leyes como tal, en el caso del agua, por ejemplo, no está formal, pero sí hay acuerdos, sí hay reglamentos, sí hay protocolos a seguir. No es que no haya nada, sí. Entonces el listado taxativo lo vamos a ver a detalle después, pero para quienes no tenían idea, el listado taxativo es un documento donde nosotros nos va a dar todas las categorías de las obras, proyectos, industrias, etcétera, y nos va a decir una característica esencial de ella. Por ejemplo, una torre de apartamentos, por darles un ejemplo. Si yo voy a hacer la evaluación de impacto ambiental de ahí, yo quiero saber si es A, si es B, si es C con PGA, y vamos a ver todas las categorías. Pero, por ejemplo, en apartamentos puede hacer que en un apartado me diga a mí que la característica esencial de la torre de apartamentos va a ser el número de pisos, por decirles. Entonces, en función de ese número de pisos, yo voy a ver si es A, si es B, si es C, si es B1, si es B2, etcétera, etcétera. Por ejemplo, si fuera una bodega, de repente me puede decir que la unidad esencial o la característica importante va a ser el tamaño de la bodega, tantos metros cuadrados. De repente, si fuera, no sé, un laboratorio, por ejemplo, farmacéutico, me dice a mí, por ejemplo, la capacidad de producción diaria. De repente, si es un negocio no común, cuánta gente tiene. O sea, en fin, hay diferentes unidades de medida y el listado taxativo a mí me va a clasificar todas las posibles actividades que sean objeto de una evaluación de impacto ambiental y me dice a mí qué categoría es. Esto es importante porque de repente queda un poco, no a criterio, porque la verdad es que no debería ser un criterio, pero si usted lo defiende, usted puede decir, bueno, es B2 o es B1, y la idea es eso, que una evaluación de impacto ambiental, usted lo primero que tiene que hacer es caracterizar el proceso. Entonces usted le dice, mire, le va a una evaluación de impacto ambiental de mi negocio es esto, esto. Usted como consultor ambiental o como persona que la va a realizar,
debería de ir al lugar, ir a ver cómo es, si hay mucha gente, si no hay gente, si hay un área protegida cerca, si no, si, etcétera. Todas las características y esa información le va a ser importante para luego en su listado taxativo usted decir, bueno, con lo que vi, está en este sector, porque el listado le tira sectores, le dices ese sector tal, subsector no sé qué, entonces es B1, es A, es C con PGA, es B2, ¿sí? Entonces el listado taxativo va a ser la herramienta que a ustedes les va a servir para poder clasificar la actividad que le van a hacer su evaluación de impacto ambiental. ¿Todo bien con eso? Sí, Inge. ¿Alguien levantó la mano? ¿No? Bueno, igual lo vamos a ver después, ya más adelante, el listado taxativo como tal, cómo es, lo vamos a usar, vamos a hacer un par de ejercicios, o si bien un corto o no, y vamos a ver cómo lo vamos a manejar para que se familiaricen con él y vean qué es. Ahorita más o menos solo estoy mencionando que es una normativa, es un acuerdo ministerial. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Leyes adicionales que me pueden servir a mí al momento de hacer una evaluación de impacto ambiental, por ejemplo, si su evaluación va a estar en contacto con algo de áreas protegidas, por ejemplo, entonces si hay una ley o un decreto o una legislación asociada a las áreas protegidas, se las dejo acá, que sería el decreto de ley o el decreto de ley 489, que es la ley de áreas protegidas. Si existe en Guatemala, es esa. Y luego se reformó en el decreto 4897. Si ven las fechas, son un poco viejitas, sin embargo, pues son las que están. Si fuera la evaluación de impacto ambiental de una minera o de una minería, pues bueno, sí existe una ley de minería que sería el decreto 4897. Si alguien me dice, mire, hay muchos bosques, entonces voy a tener que ver lo de la tala, sobre todo si es un proyecto en fase predictiva, que decíamos que es cuando lo diseño. De repente voy a hacer un condominio, por darles un ejemplo, entonces voy a tener que deforestar, ¿verdad? Va a haber movimiento de tierra asociado. Entonces, de repente me va a aplicar la ley forestal, que sería el decreto 101/96. Ya tal vez si ya está en fase correctiva, que ya está construido, pues esta ya no aplicaría al 100, ¿verdad? Sería de evaluar si sí o no, si aplica o no. Por acá tenemos en el agua, por ejemplo, ¿qué me aplicaría? Por ejemplo, está el Acuerdo Gubernativo 236/2006, que es el reglamento para el manejo de agua residual o de las aguas de los lodos, ¿verdad? Que habla aquí de la disposición final de lodos. Esto me va a importar bastante, sobre todo para proyectos de evaluación de impacto ambiental, quienes llevaron cursos con el tema de agua y saneamiento, de repente la agua también. Sin embargo, en evaluación de impacto ambiental le va a interesar mucho más las aguas de descarte o las aguas residuales que el agua cruda o el agua para consumo humano. Porque al final de cuentas lo que va a tener impacto en el ambiente va a ser lo que salga de mi proyecto. O sea, no me sirve cumplir a mí con OneNorth si de repente, hablando de impacto ambiental, si yo saco lodos de mi planta y eso es lo que estoy virtiendo en un río, por ejemplo. Entonces me interesa más la legislación de agua residual. También tenemos el Acuerdo Ministerial 105/2008, que es el Manual General del Reglamento de las Descargas y Reuso de Agua Residual. O sea, este es el manual general y luego aquí está el reglamento. Van de la mano. Actualmente el Ministerio de Ambiente pues también tiene el CIGEGAR, ¿verdad? Que es para los generadores de agua residual. Eso también nos puede servir a nosotros como base para poder ver todo el tema de agua residual. Aquí lo menciono, que es el Acuerdo Ministerial 245/2020. Si se dan cuenta, este es mucho más reciente, que habla del CIGEGAR. Si lo googlean o lo buscan, van a ver que es de los entes generadores de agua residual. Entonces, no lo vamos a ver tan a detalle, pero para que vean, si lo tienen tiempo de revisarlo, para que vean que existe en Guatemala también algo específico de agua residual. Luego tenemos aquí los PCBs. Los PCBs pues van a ser pues, residuos específicos que van a tener su legislación aparte. Yo creo que ya en Guatemala está bastante normado esto, pero siempre hay, ¿verdad? De repente, en ciertos condensadores o en ciertos equipos electrónicos, de repente hay. Entonces, el acuerdo que aplicaría o la legislación que aplicaría es el Acuerdo Gubernativo 194/2018, que es el reglamento para la gestión integral de
los PCBs, ahí está, que son los policlorados, y equipos que contienen. Como les digo, los PCBs la mayoría los van a encontrar en equipos electrónicos. ¿Sí? De repente su actividad es de tipo electrónico, que tenga maquinaria o equipos, puede hacer que en su interior, en los condensadores, haya PCBs. De repente, si es no sé, un laboratorio, quizá, perdón el ejemplo, pues tal vez no haya, o tal vez en ciertos equipos, no sé, sería de investigar, ¿verdad? Y también tenemos desechos sólidos. Desechos sólidos, si vemos, hay una amplia gama aquí, desde el 281-2015, que esa es básicamente la Política Nacional para la Gestión Integral de los Residuos. Luego ya está el Acuerdo Gubernativo 7-2019, que era la guía para identificación gráfica de los residuos sólidos. Luego el Acuerdo 2021, que es el que pues en teoría se cumplía el año pasado, que era donde ya pasábamos de una clasificación primaria a una secundaria, o sea, desde el 2021 ya deberíamos todos de clasificar como primario secundario. Eso no, como orgánico inorgánico, orgánico inorgánico. Entonces, ahorita esto no ha desaparecido ni desapareció, lo que se dio fue una ampliación, o sea, no es que ya desapareció. Luego está el reglamento para desechos hospitalarios, está el reglamento para gestión de residuos, siempre está, aquí está 2 veces, lo siento, y la reforma que se hizo, que es el 184-2023, que ahí lo que nada más hicieron fue dar más prórroga para pasar a una clasificación secundaria, que es donde lo que les digo que era lo que iba a entrar ya, ¿verdad? Era donde la gente entró en caos, había que comprar 6 botes de basura o cómo iba a estar el asunto. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Sí? Dije de ese PCB, hay en los centros comerciales unas cositas, unos recipientes, que dice que el país de Suiza como que los reciclan, algo así, pero por eso los recolectan, ¿verdad? Sí. Solo eso. Gracias, Inge. Sí, no te da pena. Muy bien. Sí, o sea, realmente PCBs, ya como está en Guatemala actualmente, ya no es tan fácil que estén, ¿verdad? Pero, sin embargo, sí hay ciertos equipos, sobre todo, como le digo, hay equipos que tienen en condensadores o en su mecanismo interno tienen estas sustancias. Pero es raro encontrarlos, sin embargo, el manejo específico de estos desechos sí es diferente. Eso no se caracteriza dentro de esta categoría que está aquí en verde claro, sino que es aparte. Tiene su legislación como tal y hay una forma de descarte distinto. Después espero que alcancemos a ver si vamos a ver los términos de referencia de las evaluaciones. Vamos a ver que específicamente en la parte de desechos sólidos habla de muchas subcategorías, porque no todos los residuos y los desechos se descartan de igual forma, definitivamente. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿No? Sí, ingeniero, disculpe. Manda. Tengo una duda. Con el acuerdo 236-2006, usted hablaba también, bueno, ahí específicamente habla con el tema de las plantas de tratamiento y la disposición de lodos. Pero hubo una mención que usted hizo que si se tenía una planta en funcionamiento y en ese mismo sentido se hacía la extracción de lodos, no era correcto. No sé si entendí mal. Perdón, ¿me puede repetir la pregunta? ¿Lo ultimito? Perdón. Usted indicaba que la planta, digamos, la planta de tratamiento, si estuviera en su funcionamiento, no era correcto que también se hiciera la extracción de lodos. O no sé si yo entendí mal. No, bien. No, sí, miren, pues yo lo que les decía era, y lo que recuerdo que dije fue que aquí en agua a mí me va a interesar más el agua que yo la deposición, o sea, lo que yo saco, digamos, más que lo que entra como tal, ¿sí? O sea, eso fue lo único. Ya pues, si usted tiene una planta dentro de su industria o dentro de su proyecto, obra o actividad, está bien, está perfecto, porque habría que caracterizar si el agua residual, si el agua residual es ordinaria o es especial, y pues en función de eso diseñar su planta. Pero la planta debería de cumplir con la legislación vigente, o sea, debería de cumplir con este acuerdo. Este acuerdo en específico tiene fechas de cumplimiento. Le decía a usted que para 2020, por ejemplo, tenía que cumplir ciertos parámetros, para 2020 y algo, o sea, iba gradualmente volviéndose más estricta. Lo que se hizo en la actualización o en la reforma de este acuerdo gubernativo fue
cambiar un poco las fechas y obviamente las magnitudes a medir. Pero si uno tiene una planta de tratamiento de agua, sí tiene su legislación. De hecho, no recuerdo ahorita el número exactamente, pero sí existe de hecho eso creo que lo tiene Segeplan, que da unos lineamientos generales para cómo diseñar una planta de tratamiento de agua. O sea, qué debería de tener, más o menos, y obviamente usted debería cumplir con el reglamento de agua residual y lodos. ¿Sí? O sea, sí hay que medirlo siempre y indistintamente haya o no haya planta, el agua de descarte o el agua residual debería de cumplir con esto. Si usted no tiene en sitio la planta, pues entonces tiene que decir, bueno, se va a entubar de alguna forma y lo va a tratar X empresa o ver cómo lo va a manejar. ¿Sí? De acuerdo, muchas gracias. Dije, yo creo que el Infom también tiene una guía. Sí. Yo sí recuerdo que ese Segeplan, porque lo vi hace poco, que tienen unos parámetros de diseño, porque todos los proyectos de inversión pública específicamente tienen una parte ambiental y eso lo ve Segeplan. Pero sí, muchas gracias, sí. Entonces hay normativas, o sea, siempre veamos, antes de abrir en ambiente, antes de descubrir el agua azucarada, debemos de ver si hay una legislación vigente y que aplica. Por ejemplo, cambio climático también tiene cierta legislación. ¿Alguien más levantó la mano? Inge, buenas noches. Le saluda Jaime. Buenas noches. Una consulta. Buenas en noches. El caso de los hospitales, la evaluación de impacto ambiental, ¿sobre qué referencia legal podríamos basarnos? Bueno, un hospital es bien complejo porque de entrada hay manejo de residuos peligrosos. Entonces habría que buscar también la normativa. La verdad es que ahorita en mente no tengo todas, pero sí habría que buscar la ley que aplica o el reglamento para el manejo de residuos peligrosos. Por ejemplo, habría que ver definitivamente la de agua residual, cómo la va a manejar. Tendría que tener también depende cuántos sean, habría que ver lo de seguridad ocupacional también. Habría que ver qué más. Si hay de repente, he visto algunos donde hay como que gases que de repente queman algunas cosas, también habría que ver la del manejo de esos residuos, de residuos gaseosos. Habría que buscar como cuáles leyes son en función de lo que sale. O sea, todo lo que sale es lo que al final causa un impacto, digamos, en ese caso, porque en un hospital van a salir desechos normales, van a salir desechos hospitalarios, van a salir infecciosos, o sea, todo habría que ver en cada categoría, eso lo vamos a ver después, lo que es inventario ambiental, que usted va a analizar su industria o su proceso y va a decir, bueno, mi industria hace esto, contamina el agua así, contamina el aire así, contamina los óleos así, y en función de eso habría que buscar el marco legal que aplica. O sea, bueno, es un agua especial, entonces hay que ver qué norma es la que aplica ahí. Es desechos bioinfecciosos, entonces hay que ver si hay una legislación como tal. Si no, pues si no hubiera alguna ley específica o algún reglamento, pues buscar lo más cercano que hay. ¿Sí? Sí, Inge, comprendo. Okay. Al final es una compilación de diferentes leyes para poder ejercer la evaluación. No es algo concreto de que se diga la evaluación se rige por esta y esta situación. No. Debe de hacer un compendio. Ajá. Esas que les estoy dejando acá son las bases o las más generales. Sin embargo, va a depender de su proyecto. Por ejemplo, ahorita yo estaba viendo hace como 15 días la evaluación de impacto ambiental de un complejo de apartamentos en Xela, en Quetzaltenango. Entonces, Quetzaltenango resulta que tiene un reglamento como tal para las construcciones. Entonces, eso es algo que no está aquí, pero es algo que hay que tomar en cuenta. Igual ellos tienen un reglamento o una adaptación de los desechos sólidos. Entonces habría que buscar, porque también, o sea, estas son como las generales del país. Sin embargo, cada municipio o cada región puede hacer que tenga un decreto o algo, en el caso de las municipalidades, ahorita lo vamos a ver que está por aquí también, hay que ver porque puede hacer que apliquen otras normas extra, o sea, que no están descritas aquí como tal, porque pues o sea, como les digo, el curso no es de derecho ambiental como tal y es muy extenso, pero sí la idea es eso, que ustedes tienen que analizar su proyecto, buscar qué impacto tiene y ver qué leyes son las que aplican. Porque si volviendo a la torre de apartamentos, definitivamente la minería siento que no va a aplicar en ese caso. Pero si usted le ponen a hacer una evaluación de impacto ambiental de una mina, por ejemplo, definitivamente
esta azul es la que va a ser su origen, ¿verdad? Su partida, ¿sí? O si no está en un área protegida, pues no va a tener que usar esta legislación. O si sí, pues sí. ¿Alguien más? Buenas noches, Ingrid. Buenas noches. Sí, un poquito lo que usted estaba hablando sobre el tema de que existen otras como puede ser códigos municipales, leyes municipales. Sí me causa un poquito el tema de que pues no se refleje el 169 de la OIT, ¿no? En minería, que es uno de los grandes conflictos que hay aquí en Guatemala por el tema de pues no informarle a la población sobre el tema de los megaproyectos que hay. Entonces creo que sí entra dentro de minería, como usted lo dice, pues si uno va a hacer algún proyecto tiene que estar como enfocado a qué leyes existen para no infringirlas, ¿no? Sí, lo primero que hay que buscar, como les digo, son las macroleyes, o sea, todo partimos de la Constitución. O sea, la Constitución es el origen, de ahí vemos el decreto de la Ley de Protección de Mejoramiento del Medio Ambiente y después ir buscando. Las leyes tienen su jerarquía como tal, o sea, buscar, bueno, después de ese reglamento, qué es lo que aplica. Y así vamos desgranando hasta llegar, por ejemplo, a una guía de clasificación, porque este acuerdo de acá, que es la guía para identificación de sólidos, definitivamente está en una pirámide, no es la Constitución ni es el decreto de protección de mejoramiento del medio ambiente, ¿verdad? O sea, hay que buscar y definitivamente siempre partimos de lo nacional, en el sentido de qué es lo que está vigente, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si vemos el tema de aire como tal, en Guatemala toman como referente los valores guía de la OMS, pero tendríamos que buscar si realmente hay algo aquí o no. O sea, no podemos decir solo, bueno, voy a tomar la OMS porque de repente puede hacer que sí hay una legislación. O en el agua, ¿verdad? Que, por ejemplo, alguien me diga, mira, yo voy a usar la ISO tal, porque esa es la que, no sé, pero no puedo pasar encima de una que ya está, por ejemplo, ¿verdad? Porque una norma ISO, por ejemplo, alguien me decía en una ocasión, mire, pero en la ISO no sé qué es más estricta. Sí, pero por ejemplo en agua residual yo no puedo decir que es la ISO tal. O sea, yo tengo que basarme en la de Guatemala, que sería el acuerdo de desecho de agua residual, ¿verdad? Bueno, entonces, la idea básicamente que quiero que vean es que sí hay bastantes leyes que obviamente hay que investigar. Cuando alguien hace una evaluación de impacto ambiental, por eso digo que es algo multidisciplinario, porque obviamente con la experiencia, la práctica, si alguien pues se dedica a esto, por ahí alguien, tengo idea que hay 2, 3 personas, hay alguien del ministerio aquí, por lo menos que sé, no sé si hay más personas, obviamente uno con la experiencia va aprendiendo y viendo, ¿verdad? En un inicio obviamente es complicado, porque pues uno, salvo que haya un abogado aquí o alguien que tenga una maestría en derecho ambiental, pero de lo contrario esta parte es compleja. Y si alguien es máster en derecho ambiental aquí, de repente no sabe de aspectos socioeconómicos y cuando veamos esa parte es un poco complejo. Entonces, más la idea que quiero que tengan es que sí hay legislación y que es una parte muy importante en las evaluaciones de impacto ambiental, que hay que tener idea, hay que investigar y hay que buscar. Por ejemplo, si éramos hidrocarburos por una gasolinera, por ejemplo, ahí no me va a aplicar la de minería, no me va a aplicar quizá la de agua, bueno, la agua residual sí. Pero, por ejemplo, de las que vimos ahorita, la de áreas protegidas, quizá no, la forestal tampoco. Pero sí hay una ley de hidrocarburos, por ejemplo. Entonces, habría que buscar. En este caso es un acuerdo gubernativo del 99. Y como les digo, la legislación municipal, eso también nos tenemos que apoyar siempre, sobre todo el tema del agua, que está descentralizado en las municipalidades. Entonces, sí está el acuerdo 236, pero hay que buscar si la municipalidad donde usted está no tiene un reglamento adicional o unas limitaciones como tal. ¿Sí? También están con red le da sobre todo para lo que es oficinas y cosas así, que son pues como normas para reducción de desastres, ¿verdad? Que están aquí las NRD. También dentro de desechos, si son sustancias químicas peligrosas, pues también hay su forma, ¿verdad? Que están los, por ejemplo, el 252-89, el 413-2006, el 54-2003, por ejemplo, que habla de precursores, en fin. Ya si fuera de una industria donde hay gente, por ejemplo, entonces nos va a interesar otro aspecto clave que tenemos que tomar en cuenta en las evaluaciones de impacto ambiental, es que obviamente uno cuando ve eso, uno cree que es agua, aire, suelo, y ya. Pero no, de repente definitivamente las personas también me interesan. Entonces, un tema bien importante es la salud y seguridad ocupacional. Eso es algo que va dentro de una evaluación de impacto ambiental. Igual no sé si sabían, me imagino que más de alguien no, porque hay mucha gente que no ha visto nada de evaluación de impacto ambiental. Una iglesia, indistintamente la religión,
puede ser objeto de una evaluación de impacto ambiental. En las iglesias cristianas, por ejemplo, perdón que lo ponga de ejemplo, pero es la que más he visto, se maneja mucho el tema del ruido, por ejemplo, que hay normas que me dicen, y mire, lo más que puede exponer a su gente es tanto tiempo, entonces a tal decibelaje o tal intensidad del sonido, entonces sí se puede hacer. Tal vez si la me dice, no, mira, ahí nadie toma agua, mira, ahí nadie come nada, ahí solo se van a parar, ahí no hacen nada, pues sí, puede hacer que aplique lo del ruido. ¿Alguien más levantó la mano? ¿No? Bien, perdón, ingeniero. Mi nombre es Adriana. Yo trabajo para una concretera. ¿Cómo se evalúan las concreteras? Yo tuve la oportunidad de darle trámite a la licencia ambiental y nos dieron categoría B1. Jesús, ya. La B1 es bastante compleja porque lleva, para empezar, tiene que usted, eso mire, lo vamos a ver después, pero ahí para empezar hay que hacer hay una matriz de valoración de impactos ambientales o herramientas para que usted venga y evalúe todos los impactos. Se sacan alternativas, de hecho, y tienen que usted demostrar con alguna metodología cuál es la mejor alternativa en función de qué es lo que más produce. Por ejemplo, si la cementera, usted me está diciendo, no sé si estoy confundido, pero si de repente es solo que ustedes venden, pues van a tener ciertas características. Ahora, si ustedes están manufacturando o haciendo el cemento como tal o algo así, va a haber generación de polvos, por ejemplo. O sea, ese sería como su aspecto crítico. Y eso habría que evaluarlo, como digo, lo que se hace es una valoración de impactos ambientales, que hay varias metodologías, lo vamos a ver en el manual de Larry, está a detalle, hay un capítulo, creo, o 2, de cómo usted saber, bueno, ya sé qué categoría es, por eso me voy a dar el listado taxativo, a ver cuál es su impacto ambiental, porque por lo general se evalúa la fase de construcción, la de operación y la de abandono. Habría que ver cuál es la etapa en la que usted está o si aplica a las tres. Fijo, la de abandono sí, y la de operación, y ver pues cuál es la alternativa, ¿verdad? ¿Sí? Ok, gracias. Sí. En el B1 sí, porque en el B1 específicamente sí es más complejo, porque ese es el más complejo y luego ya está el A, que el A es el que es una empresa consultora. Entonces, definitivamente el B1 y el B2 no lo puede hacer una persona sola, sino que tiene que tener su licencia de consultor. ¿Alguien más levantó la mano? Sí, yo, licenciado, tenía una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre la licencia B1, B2 y A? En realidad, más que la licencia, la categoría es por su actividad. O sea, mientras más impacto ambiental tenga su actividad, va a tener una clasificación más severa, digámoslo así, al momento de usted hacer la evaluación de impacto ambiental y después vamos a ver que se hace un plan de mitigación, un plan de monitoreo. Entonces, todo eso va a ser en función del impacto ambiental. La clase A es la que por sus características es la que hace mayor impacto negativo. O sea, lo más nocivo desde el punto de vista ambiental es un proyecto A. Por lo tanto, va a requerir mucho más análisis, mucho más seguimiento, muchas más medidas. Después, en ese orden, seguiría la categoría B1, que sería la segunda más nociva. Luego sería la B2, después sería la C y la COPGA. ¿Sí? Esa es la diferencia. O sea, la letra usted le va a decir, eso lo vamos a ver después. No lo hemos visto bien ahorita, pero mientras más cerca a la A es la letra, es más nocivo. Por lo tanto, va a requerir más documentación, más información. Obviamente va a haber más legislación asociada, porque entonces, si causa bastante daño ambiental, puede hacer que sean muchas categorías. Entonces, voy a apoyarme en bastante legislación. Y habría que hacer una valoración con metodologías, que vamos a ver qué es eso. Pero hay herramientas que a usted le van a servir para poder establecer el impacto, o sea, qué tan negativo es y detectar, bueno, dentro de todo lo negativo que hace, lo más negativo es esto. Entonces, eso es lo que voy a diseñar y con esa característica que yo establezco, yo digo, bueno, lo que más hace es generar polvos. Entonces, en mi plan de monitoreo y de seguimiento, yo voy a tratar esa característica para que el impacto sea menor. ¿Sí? Ok, gracias, licenciado. Bueno, vamos a ver después las categorías. O sea, ahorita solo veamos
la legislación, ¿sí? Bueno. Entonces, como la idea, como les digo aquí, es que veamos que sí hay bastante legislación. Aquí les menciono lo más importante. Igual voy a buscar bibliografía para subírselas en el portal, en el aula virtual, para que ustedes tengan acceso y puedan ir, ¿sí? Tenemos que analizar y ver. Después vamos a ver un ejemplo, pues espero ver 1 o 2 ejemplos por lo menos ya hechos para que ustedes vean y bueno, miren, era tal estudio, entonces usó esta legislación, ¿sí? Porque va a depender. Como les digo, definitivamente la evaluación de impacto ambiental no es la misma de una gasolinera que de una iglesia, o sea, va a variar desde el marco legislativo hasta la elaboración como tal. O sea, todo va a ser diferente. Obviamente va a guardar las características de que hay que cumplir con lo que dice el reglamento de evaluaciones de impacto ambiental, tienen que cumplir con el estado taxativo, pero el interior del documento es el que va a cambiar, ¿sí? Entonces, esto sería lo de legislación ambiental. Eso solo es un preámbulo, luego lo vamos a ver ya aplicado cuando ya veamos un documento. Posteriormente, es importante que nosotros sepamos lo que es el inventario ambiental, que es la tercera unidad. El inventario ambiental básicamente lo que es... A ver, ¿quién me puede decir qué es un inventario? Alguien que quiera participar, que me diga qué es un inventario. Para ustedes, ¿qué es un inventario? Buenas noches, ingeniero y compañeros. Un inventario puede ser una lista, entre comillas, ordenada o clasificación de ciertos productos, insumos, muebles, semovientes, inmuebles, etcétera, etcétera. Excelente, muy bien, muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? Mucho gusto, Jacqueline Vegas y Fuentes, psicóloga y docente universitaria a la orden. Excelente, muy bien, gracias, Jacqueline. Ingeniero, un inventario ambiental puede ser cuantitativo y cualitativo. Cuantitativo porque vamos a ver la cantidad y cualitativo la cantidad exacta por cada situación que vamos a realizar. Excelente, ¿cuál es su nombre? Noemí. Noemí, muy bien, gracias Jacqueline, gracias Noemí, muy bien. Pues básicamente un inventario, como dicen ahí, ambas ideas se complementan perfectamente. Al final de cuentas, un inventario, lo clave que quiero que sepamos es que un inventario es una lista o una lista de características, de pasos, de diferentes situaciones. Ahí hablaba de bienes, ¿verdad? Está bien. Desde el punto de vista ambiental va a ser una lista de bienes o servicios que tenga yo relacionados con el ambiente. Por ejemplo, si yo hago el inventario de mi casa, yo puedo decir que un inventario va a ser de repente que tengo una mesa, 10 sillas, 2 camas, 5 lámparas. Eso es un inventario. Pero aterrizado a lo ambiental, entonces es lo que yo voy a cuantificar, como dice bien ahí la compañera Noemí, que de repente puede ser cualitativo o cuantitativo, definitivamente sí. En el inventario ambiental nosotros vamos a cuantificar todo lo que tenga relación con el proyecto, actividad, obra que estamos haciéndole la evaluación de impacto ambiental. Bueno, yo tengo mi proyecto A. Entonces mi proyecto A resulta que ahí va a entrar el aire, va a entrar el agua, va a entrar el suelo, va a entrar la gente, va a entrar la comida, qué sé yo. Todas las características que tenga mi proyecto, obra o actividad, relación con el ambiente, eso es el inventario ambiental. Y el inventario ambiental tiene un alcance bien grande porque por lo general lo que les decía, uno piensa que solo es el agua, el aire, el suelo y ya, pero no, porque eso es algo que me llamó mucho la atención al momento de incursionar en el área ambiental, porque yo, en mi caso de ingeniería, yo estaba acostumbrado que yo había visto el ambiente, por ejemplo, el agua específicamente, que era lo que más había visto, sin gente. Porque, por ejemplo, he visto que, bueno, por ejemplo, pues si usted quiere desinfectar el agua, lo más práctico es clorarla a una concentración y ahí quedó. Pero resulta que en la vida real no es así, porque si usted va a presentar una campaña de cloración a un municipio bien lejos, la gente puede hacer que no lo acepte bien. Entonces, eso es algo que yo tengo que tomar en cuenta en el inventario ambiental. Por ahí va a entrar un factor extra que alguien que estudió ingeniería o algo de las ciencias ambientales no toma en cuenta, que es el factor humano, que es importante. Las evaluaciones de impacto ambiental definitivamente no funcionan si no se divulgan y no se socializan y no se analizan en una comunidad. Entonces, va a haber un aspecto que se llama el aspecto socioeconómico, que definitivamente va a ser totalmente importante y relevante en un inventario ambiental.
sea, yo no puedo tomar solo en cuenta, bueno, hay 2 ríos y eso con esos cuentos, no. Tengo que ver cómo está la administración de esos ríos, si hay un COCODE, o sea, en fin, o sea, todo eso es parte de un inventario ambiental. Estamos hablando obviamente de un macro proyecto, ¿verdad? De repente si es algo privado, pues no va a ser tan así. Sin embargo, sí, ¿verdad? Porque de repente yo soy dueño de mi gasolinera, es mía, pero resulta que la gasolinera colinda con una colonia. Entonces, hay relación con las personas. O puede ser que la gasolinera colinde con un restaurante o qué sé yo. Sobre todo en los que son, yo espero que eso se dé en los casos de las evaluaciones de impacto ambiental que son correctivos cuando ya lo hicieron. Porque no me cabe a mí en la cabeza que acepten de repente evaluaciones de impacto ambiental las instituciones encargadas cuando está en fase predictiva. O sea, no puede ser que quede una gasolinera a la par de una escuela, por ejemplo. No debería de ser así. O por el tema de seguridad, ¿verdad? De repente una explosión, los gases que salen, la contaminación, etc. Entonces, dentro del inventario ambiental, les voy a robar unos 3 minutos más y terminamos, ¿saben? Porque ya casi llegamos a la hora. Nadie nos pasamos, Jesús, faltamos. Entonces, dentro del inventario ambiental, vamos a empezar a ver qué es lo que yo puedo tomar en cuenta. Entonces, vamos a iniciar con lo más obvio o lo más básico, que son los componentes ambientales. Exactamente la calidad del aire. Eso es algo que vamos a tomar siempre en cuenta al momento de hablar de un inventario ambiental. ¿Qué es la calidad del aire? La calidad del aire se refiere a la medida de pureza del aire que respiramos en términos de la presencia de contaminantes y partículas que pueden afectar la salud humana y el medio ambiente. La contaminación del aire puede provenir de diversas fuentes, como lo son la industria, el transporte, la agricultura, la quema de combustibles fósiles, los incendios forestales, entre otros. La calidad del aire es bien importante. En Guatemala tenemos la bendición que relativamente el aire, ahora tristemente si alguien se interesa y ve los reportes de INSIBUME o de diferentes estaciones climáticas, rayos, ya no es como hace 20 años definitivamente. Sin embargo, la calidad del aire no es tan mala como en Asia en ciertos momentos, que no sé si se habían dado cuenta, pero en Asia hace años que usan mascarilla en ciertos momentos del año o en ciertas regiones. No es tanto a veces por el tema de infecciones respiratorias, sino es por el hecho de que la calidad del aire ya no es la apta para nosotros, digamos, ¿no? Entonces necesitan un medio filtrante para ayudarle a los vellos de la nariz y al cuerpo como tal para poder filtrar esas partículas. ¿Sí? Algunos de los contaminantes del aire son dióxido de carbono, monóxido de carbono, dióxido de azufre. ¿Alguien le activó su micrófono? Óxido de nitrógeno, entre otros. Noemí tiene activado su micrófono. Ahí está, perdón. Ahí estamos. Bueno, pues entonces la calidad del aire es algo importante que se debe cuantificar al momento de hacer un inventario ambiental. De repente tenemos aire, material particulado, compuestos orgánicos volátiles, ozono troposférico. Estos contaminantes pueden tener efectos adversos a la salud, como problemas respiratorios, enfermedades cardiovasculares, cáncer, entre otros. El monitoreo y el seguimiento de la calidad del aire a través de estaciones de monitoreo y tecnologías de medición son fundamentales para identificar las fuentes de contaminación y tomar las medidas correctivas. En conclusión, esto cuando ya tengamos el inventario ambiental, que vamos a ir viendo las características a grosso modo, la idea es que ustedes vean cuál es la interacción del proyecto con los diferentes componentes ambientales, incluido el componente de las personas, que es el componente socioeconómico y el componente de seguridad industrial, ¿sí? Entonces, la idea es que siempre haya una medida de monitoreo y seguimiento. Esto nos va a servir porque digo, bueno, ya sé que mi proyecto impacta el aire, entonces tengo que establecer específicamente en qué es lo que lo afecta, si son compuestos orgánicos volátiles, si es polvo, si es lo que sea, pues lo vamos a ver despacio. Entonces, la idea es que cuando yo establezca esa relación, yo tengo que establecer la medida para monitorear y darle seguimiento a eso, para que al momento de hacer mi evaluación de impacto ambiental diga yo, bueno, yo ya sé que lo que hace mi proyecto contamina por compuestos orgánicos volátiles. Entonces, mi plan de mitigación lo que debería decir es, ¿cómo voy a yo contrarrestar ese impacto ambiental?
voy a poner algo, una terminal a la salida de los ductos de aire, voy a cambiar de manejadora de aire, voy a usar aire recirculado. Esa es la idea. Clave en cualquier componente ambiental es monitorear y darle seguimiento a la característica que estoy haciendo para el momento de hacer mi plan, pues yo logre erradicar o mitigar, si no se puede eliminar, pues mitigar lo más posible el impacto ambiental que estoy haciendo. ¿Queda clara esa idea? ¿Sí? Sí, Liz, ya. Bueno. Sí, todo bien. Bueno, perdón que me pasé como 10 minutos ustedes, pero pensé que era las 20:50. Si quieren, lo vamos a dejar por ahí. En la siguiente clase vamos a ver ya nuevamente lo de inventario ambiental, los demás componentes. Entonces, si no quedan dudas, comentarios ni nada más, entonces les recuerdo a quienes entraron tarde que el examen está habilitado desde ahorita, vamos a ver las dudas, de ahorita a las 9 de la noche en el aula virtual. Por favor. Lilian y Beth. Buenas noches, ingeniero. Disculpe una molestia. Usted mencionó que puede haber una licencia categoría C con PGA. El PGA es un plan de gestión ambiental. ¿Y qué diferencia hay entre un instrumento o es lo mismo? No. O sea, la idea de una evaluación de impacto ambiental sea ABCD, o no existe D, ABC, y sus variaciones es que usted disminuya el impacto ambiental que tenga, ¿sí? Esa es la idea. Si es C, entonces quiere decir que el impacto ambiental no es tan alto, por lo tanto, de repente solo con hacer, no sé, el documento sencillo que ahí trae lo que debería llevar, un C lo puede hacer una persona sin necesidad de ser consultora ambiental, ¿sí? Entonces, quiere decir que no tiene un impacto tan alto, entonces solo se hace el documento, se mete eso, o incluso tal vez no necesita la licencia, o sea, o sí, pero no, o sea, no un documento como tal, digámoslo así. ¿Sí? Solo la resolución. Exactamente, ajá. Ajá. En cambio, el PGA sí no es tan dañino, pero sí va a tener mayor impacto que un C normal. Entonces, ahí es donde usted lo tiene que hacer, lo mete, entonces ahí sí le dan su licencia y todo el asunto. Lo que cambia es la complejidad de la evaluación, pero la idea es que sea A, B o C, siempre que sea una evaluación de impacto ambiental, y pues ver qué es lo que aplica. Ya si estamos hablando de un B1, como me decía alguna de las compañeras, pues definitivamente ahí no hay opción, ahí necesito hasta un profesional por el tema de la licencia, o si es un A, una minera, por ejemplo, entonces ahí necesito una empresa consultora que me haga la evaluación, porque ahí va a haber definitivamente un impacto bastante alto, y se necesita por lo general un equipo multidisciplinario. ¿Sí? Bueno. Y otra duda que tenía es con respecto a lo que usted mencionó de las aguas residuales. Ahí hay ordinarias y el otro se me olvidó cuál es la... Especial. ¿Perdón? Especial. Ahora, si yo soy una empresa y yo no, digamos, yo debería, de por sí yo tendría que tener una planta de tratamiento. Esa es la idea. Sí, eso sería como el ideal. Ahora, ¿qué pasa si yo descargo aguas residuales ordinarias? ¿El ministerio me puede multar? ¿O depende de dónde las descargo? Depende de dónde las descarga, porque si es agua ordinaria, en teoría, bueno, habría que ver también la demanda o la cantidad de agua, pero si es ordinaria, pues es como cuando uno se baña. O sea, cuando uno está en una casa, usted se lava los dientes, va al baño, etcétera, y ese se va en el drenaje normal. No tiene un tratamiento como tal. Pero ahora, tendría que... Perdón. Continúe, perdone, yo lo interrumpí. Ahora, si se demuestra que su agua de descarte no cumple con los parámetros de agua ordinaria, entonces sí tendría que gestionarla para tratarla y volverla ordinaria en el momento del descarte. O demostrar o presentar en su plan ambiental cómo va usted a volverla ordinaria y cómo la va a descartar correctamente. Entonces yo tengo que ver si es ordinaria, a dónde la estoy descartando, porque si yo vengo y yo la descargo directamente a un manto freático, sí me van a multar. Sí, porque no hay la gestión como adecuada, digamos. Que es lo que tristemente pasa en muchas industrias.
Sobre todo las que no tienen la evaluación ambiental como tal. Sí, pues es igual que cuando usted decía lo de lodos, que digamos que los lodos siempre hay que caracterizarlos, ¿verdad? Sí, el lodo sí es un tipo de agua residual al final de cuentas, solo que más cargada y todo, y es más obvio, ¿verdad? Porque de repente el agua a veces no se ve sucia, pero si resulta que no cumple con los parámetros que debería tener. Bueno, le agradezco mucho, ingeniero. Buenas noches. Bueno, feliz noche a los que me están diciendo por el chat. Igual William, muchas gracias. William comenta que necesitamos, sí es cierto, se necesita un consultor para hacer el PGA, sí es cierto. Solo la C normal es la que no. Muchas gracias, William. Él es el que trabaja en el ministerio, recuerdo yo. Bueno, quienes ya no tienen duda ni nada, se pueden retirar. El examen se abre ahorita a las 9 y va a estar habilitado hasta mañana a las 11:30, por si alguien tiene duda, 11:30 de la noche, o sea, 9 de la mañana. Entonces, tienen de ahorita hasta las 11:30 de la noche para abrirlo. Una vez abierto, 1:30 dura el examen. Megan. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Disculpe que le quite más tiempo. No tengan pena. Buenas noches. ¿No habían dicho que 15 minutos duraba el examen? Sí, una vez abierto, 15 minutos, pero, o sea, lo pueden abrir ahorita a las 10 de la noche, 11, o sea, tienen todo ese tiempo para abrirlo, pero una vez abierto, ya dura los 15 minutos. Solo un intento, ¿verdad? Sí, pero está fácil ustedes, si no sacan 100, y que usted dijo 1:30 dura, algo así, por eso fue que... No. Sí, acaba de decir que 1:30. Sí. De verdad, ay no, Pues se lo juro que sí. 15 minutos dura. Lo grabado, Inge. Perdón, pero al inicio de la grabación sí lo dije bien, perdón. 15 minutos dura una vez abierto. Perdón. Sí, 15 minutos, solo fue el lapsus que dijo de la 1:30, pero sí, si no, ya nos metemos en pánico. Feliz noche. Feliz noche. Megan, ahora sí, perdón. Sí, mire, fíjese que tengo una duda. Digamos, ahorita con eso de la ley, ahorita todos comercio, proyecto, ahora se tienen que regular ante el ministerio, ¿verdad? Si no, multa, ¿verdad? Respectiva. Ahora bien, mi duda es, digamos, una casa, pues en mi casa ya construye todo, pues no aplicaría, no es necesario que la inscriba. Pero si construye un segundo nivel, pues ahí es la duda, ¿entraría multa? Porque estaría inscribiendo, digamos, solo la construcción del segundo nivel, pero ya hay una construcción. Ajá. Ahí sería más la licencia de construcción, siento yo. Al momento de gestionar su licencia es que ahí le darían a usted, porque habría que ver el tamaño y todo. Porque, por ejemplo, tal vez ahí le sería la clasificación C, entonces solo es la resolución, no tendría que hacer una mayor cosa. Oh, ya. Está. Inge, ¿ahí no aplica el estudio de suelos? También habría, pero eso sería, pero es que ya me está hablando del segundo nivel. O sea, en principio eso tendría que haber estado, bueno, si no tienen nada, sí, pero eso tendría que haber estado en el primer nivel, digamos. Y apoyarse ahí. Sí, es cierto. Construcción es el manejo del suelo. ¿Qué manda? Dije, pero sí podría variar ahorita con lo de la ley ambiental, eso de la licencia de construcción, ¿cierto? Porque ella tenía razón, muy interesante su pregunta. Sí, sería de ver. Sí se puede, lo de la ley ambiental. Sí, Megan fue la que preguntó, ¿verdad? ¿O no? Es que esto se traba a ustedes, por rato no miro a nadie. Sí. Megan, perdón. Sí, sería de evaluar. Miren, la verdad es que ahorita el enfoque del curso, el enfoque que vamos a ver es más para industria, ¿verdad? Pero sí es cierto que en una casa, por ejemplo, sí habría que evaluar si es objeto de una evaluación de impacto ambiental o no, pero en principio debería, porque como ven, porque todo genera un impacto ambiental. Cuando nosotros vivimos en una casa, hay manejo de desechos sólidos, hay agua residual, tal vez no es de tipo especial, pero hay agua residual. No sé si de repente tenemos, no sé, quemamos algo, qué sé yo, hay emisiones de gases, en fin, habría que ver. Pero sí, en el caso del segundo nivel, yo considero que sería de ver al momento de la licencia de construcción si le piden algo más. O ver si, o sea, el estudio de suelo, como decía un hombre que me habló que no vi quién era, sería de ver como qué es lo que aplica. Yo consideraría que tal vez si es segundo nivel, solo con la licencia de construcción, porque con la licencia de construcción evalúan eso también. De hecho, en las construcciones grandes dice licencia de construcción tal, licencia ambiental, no sé qué. Dicen también. Arturo.
Quintanilla. Sí. Buenas noches, Inge. Buenas noches. Mi pregunta es fuera de todo lo que están hablando, porque es muy interesante, ¿verdad? Pero en sí, lo que deberíamos de hacer es, a la hora de empezar a construir una casa, planificar de una vez cuántos niveles realizar para poder poner una planta de tratamiento y ya vertir pues, los residuos tratados, ¿verdad? Al municipal, ¿verdad? Ese es mi comentario, pero la pregunta específica es para poder ser un evaluador de impacto ambiental, ¿verdad? Un gestor, se necesita obligatoriamente ser ingeniero o arquitecto para poder recibir las 200 horas de capacitación, ¿o se puede solo así? Sí tendría que estar graduado de alguna profesión, porque he visto gente que, pues yo en mi lógica, en mi cabeza pequeña, yo pensaría que es más un ingeniero o un arquitecto, aunque arquitecto, bueno, tal vez por el tema de la construcción, pero he visto de todo. O sea, sí hay como un ideal, porque hay biólogos y ese tipo de profesiones, pero sí lo aceptan. Lo único que sí tiene que estar graduado porque sí le piden eso para poder optar al curso profesional y para que le den su licencia. Eso sí es requisito. Ahora, la profesión como tal, creo que no. Ok, muchas gracias, ingeniero. Ok. Brian Ordóñez. Perdón si no van en ese orden, pero se lo elegí. Brian. Buenas noches, ingeniero. Un gusto saludarle. Buenas noches. Mucho gusto. Fíjese que, entrando un poco más en materia de lo que es el agua. Hace un par de días yo en la empresa donde estoy trabajando contraté un servicio para hacer una evaluación del agua potable, pero resulta que lo hicimos porque el agua actualmente está saliendo muy sucia de los grifos de la empresa. Pero al momento de que la empresa que nos hizo la evaluación del agua, pues hizo el análisis, salió que todo el agua está en perfectas condiciones, cumple con los parámetros según las normas, pero me causa intriga y yo creo tener una idea de por qué sale sucia y turbia, pero quisiera saber, usted desde su punto de vista, ¿por qué creería que el agua está saliendo sucia del agua, de las tuberías de los grifos, si está en buenas condiciones según los parámetros de las normas? ¿Su agua es de pozo, es de río? ¿De dónde es esa agua? Es de pozo. Es de pozo. Bueno, mira, pues, perdón si hay alguien que devuelve los cursos anteriores, pero lo que pasa es que, mire, pues, en el agua, específicamente en Guatemala, hay dos límites. Está el límite máximo aceptable y el límite máximo permisible. Entonces, lo ideal, por ejemplo, si fuera de 1 a 10, el máximo aceptable es de 10 y sería 8 y el permisible es 10. A usted le dicen que está en incumplimiento si está en 11. Lo ideal es que usted estuviera, por ejemplo, en 6, por decirle un número, porque está debajo de ambos límites, está debajo del aceptable y del permisible. A veces lo organoléptico, que es un caso que te puede hacer un mal olor, puede hacer que se vea sucia, puede hacer que es lo que uno le da desconfianza, porque uno piensa que el agua está limpia porque se ve translúcida en un vaso o en un recipiente, y es lo lógico. Pero a veces puede ser, no sé si es el caso, que esté dentro del límite máximo aceptable y permisible. Entonces la calidad no es el 100%, sin embargo no le va a ser nociva a usted para la salud. Puede hacer. Sí, fíjese que en el análisis que hicimos sí estamos dentro de los parámetros del límite aceptable. Los dos. Exacto, no... sí. ¿Ah? Sí, dígame. Ok, si está dentro de los dos, sería tal vez un tema de la tubería, digo yo. En ese caso, nosotros, porque fíjese que la tubería es subterránea, en ese caso, ¿qué solución podríamos implementar para que el agua pudiera purificarse antes de salir a los grifos? Ahí lo que pudiera hacer, bueno, hay varias formas. Habría que evaluar cómo es la tubería, pero lo que he visto que hacen es que hay empresas que hacen lavados como tal, o sea, le cierran la tubería en algún tramo, le hacen un proceso que se llama pasivación, que lo que hacen es que le echan químicos como tal para desincrustar lo que está y luego le hacen un recubrimiento con esos mismos químicos para que no quede rugosa la tubería, sino que quede lisa. Entonces son como lavado químico, se le llama eso. Pudiera ser una opción, pero eso lo hace una empresa externa, digamos. Nombres como tal no estoy seguro, pero, o sea, empresas que lo hagan,
pero sí he visto que sería lo más viable. O si no, lo que pueden hacer es ver o consultar si pueden incluir un sistema de clarificación del agua, porque si cumplen los parámetros físico-químicos y solo el problema es la percepción visual como tal, una clarificación del agua le va a mejorar el color o la turbidez como tal, porque también el agua se mide la turbidez y el color son parámetros que se miden y no es transparente o no, tienen unidades de medida como tal. En el caso del color se llama unidad platino-cobalto y la de la turbidez es la netaleno, es el NFT, o sea, tiene un número. Entonces habría que ver cómo usted o sea, para mejorarlo, con un proceso de clarificación se pudiera. Si dice que están bien los parámetros físico-químicos, ¿no? Sí, sí. Porque es más visual. Sí, sí, de hecho, porque en los parámetros sí salimos que estamos dentro de, y pues... Sí, pues. Sí, o sea, sí estamos bastante bien. Y están bien, por lo menos esté tranquilo de que no va a morir nadie. Entonces la idea sería nada más lo organoléptico, o sea, cómo se ve y cómo huele y cómo lo percibe la gente. Ok, sí, sí. Y habría que ver que la toma haya sido tomada también al momento de ya al punto de uso, porque no sé si lo están tomando a la salida del pozo, por ejemplo, porque si es a la salida del pozo y la tubería está sucia, ahí se le va a contaminar toda también. Pues fíjese que se hizo en 2 puntos, desde el inicio donde empieza pues, la salida del agua de pozo hasta uno de los grifos donde vemos que sale el agua turbia. Sí, pues. Entonces, es que sí tuve esa idea de que quizás pueden ser las tuberías por la cantidad de años que tienen. Pero, pues. digo yo, si es subterránea, entonces, ¿qué solución podríamos colocarle? Sí, sería un lavado químico. Usted me menciona lo que es la pasivación y la clarificación, ¿verdad? Sí, la clarificación es más para el agua, ahora la pasivación es para la tubería. En ese caso sería mejor la pasivación, ¿verdad? Sí, sí, porque la tubería es lo único que habría que evaluar de qué materiales también, porque si es de PVC sería un lavado químico, porque él no aguanta la pasivación si es PVC. Si es antigua, pero no sé. Pero son químicos diferentes, ¿verdad? Para cada tipo de material. Es que la pasivación es más agresiva porque la pasivación está diseñada para ser inoxidable o materiales más rígidos o más resistentes. En cambio, si es PVC, le echa eso y se le va a perforar. Entonces, peor porque si está en el subsuelo, se le va a meter todo el suelo, digamos. Ya, perfecto. Gracias, ingeniero. Y que a mí los de hidrotecnia me ofrecieron un filtro que se coloca a la salida de la bomba, algo así, para que desde ahí salga y que si era caro. Entonces hay quienes sí lo compran, ¿verdad? Solo eso. Sí, gracias. Yo porque, con mucho gusto, no, gracias. Yo porque el lavado, yo para que no le cause, porque él como menciona que está en menos parámetros físico-químicos, le sale más barato hacer, siento yo, un tratamiento en la tubería como tal, porque un filtro sí está bien, pero el problema de los filtros es que se saturan muy rápido y si está sucia la tubería tanto, se le va a estar saturando a cada rato. En cambio ahí lo ideal, creo que es mejor la tubería. Es que fíjese que yo también había pensado eso de los filtros, pero también llegué a la misma conclusión de que se podrían saturar por la cantidad de agua que va fluyendo, ¿verdad? Si usted quiere matar de raíz el problema, creo que es la tubería entonces. Puede hacer una inyección a cloro también para purificar el agua. También, sí. También es cierto. Lucía Castellanos. Inge, buenas noches. Perdone, necesitaba saber dónde puedo ver todas las sesiones o las repeticiones de todas las clases. Mire, yo tengo un canal de YouTube, espérame un segundito, no sé si alguien tiene el link, espérame. Es que usted no tiene mi correo, ¿o no? Sí tengo su correo porque me entran es que yo les o revisemos porque yo les he mandado correo cada semana, mañana, o sea, el martes les mando de lo que se habló fue esto, y ahí va el link del canal. O sea, lo estoy subiendo a un canal de YouTube para que todos lo puedan ver en cualquier momento, ¿verdad? No por otra cosa, pero vamos a ver, yo creo que aquí lo tengo. Le voy a pegar el de la clase pasada, entonces ahí está el canal y ahí está la clase 1 y va a estar esta mañana o más noche, porque a veces me llega como a las 12 y yo me duermo antes, entonces cuando yo veo lo cargo, pero de mañana no pasa que esté subida la de hoy. Aquí está. Le voy a pegar el... Va. Carlos Amaya. Gracias, César Q. Por ahí vi que me ayudó también. César, Carlos Amaya.
Buenas noches, ingeniero. Muchas gracias por su tiempo. Gracias. Gracias. Le comento, es que yo me dedico solo, mi profesión es en la elaboración de planos de construcción, pero me salió un proyecto ahí de unos salones de eventos. Entonces, hay 3 salones, ya lo fui a ver, que tienen construcción formal. Pero hay otros que tienen áreas libres, pero que siempre los usan para casamientos o eventos religiosos. Pero mi pregunta es, a la hora de colocar el área de metros cuadrados de construcción, ¿solo colocaría lo que está cubierto de techo o tendría que identificar el área libre aparte también? Lo ideal sería aparte, porque fíjese que eso se llama, en la evaluación de impacto ambiental, hay un inciso que dice área de influencia. Entonces, el área de influencia le dice a usted el tamaño del terreno y aparte, o el área del terreno, y aparte le dice el área de construcción. Entonces, si usted pudiera, a lo mejor es ponerlo aparte para facilitarle a la persona, o si usted va a hacer el estudio, pues usted se facilita el trabajo, pero sería mejor separar el tamaño total del terreno y aparte el metraje construido, porque así se lo pide. O sea, en la evaluación dice área de influencia y luego dice el tamaño en metros cuadrados del terreno y luego dice tamaño en metros cuadrados del área construida. Ok, gracias, ingeniero. O sea, no hay restricción, usted lo puede poner como usted quiera, pero si quiere facilitar el trabajo en evaluaciones de impacto ambiental, sería mejor ponerlo aparte. ¿Sí? Gracias. Mucho gusto. Cristian Lemus, perdón que de último, pero fue el último que me salió en la lista. No tenga pena y disculpe que les quito un poco más de tiempo. No hay pena. 2 consultas. Fíjese que yo ya no pude alcanzarme primero a inscribirme al otro curso que era de gestión integral de residuos y desechos sólidos comunes. Ese acuerdo gubernativo 164-2021. Ajá. ¿Vamos a ver parte de esto acá en el curso? ¿O la verdad es que no creo. No muy creo. Lo que pasa es que, mire, es que este curso es bastante... ¿Qué manda? No sé. No creo al 100. Lo que pasa es que sí lo vamos a mencionar porque hay una parte, una categoría específica en los términos de referencia de los residuos, pero yo lo voy a mencionar en una clase como hoy o de repente en otra, pero dar todo el reglamento como tal, no, porque el curso no es tanto de eso, pero sí vamos a ver algo. Lo que puedo hacer es dejarles más lecturas para apoyo, pero al 100, o sea, ver solo eso, no. Ahora otra consulta. Actualmente en Guatemala sí hay plantas de tratamiento para desechos sólidos, porque las que he visto o las que confunden son de plantas de tratamiento, pero para agua potable. La de desechos sólidos, plantas de desechos sólidos. Ajá. Tendría que verla ahí o sea, ahorita, lo que pasa es que como las de desechos sólidos, por lo general la manejan las municipalidades. O sea, no es tan común que lo tenga, porque igual usted en algún momento va a descartar sus residuos y se los va a dar a una recicladora o se los va a dar no sé, a un relleno. O sea, eso más lo trabaja municipalidades, no es tanto como una planta de tratamiento. Lo único que puede hacer usted como tal en una industria, lo individual, sería pegarse a una forma de cumplir el reglamento de desechos, que son los domiciliares, digamos, o industriales, como sea el caso, pero casi siempre, a menos de que usted tenga un área de remediación o algo así, pero más es solo como cómo usted va a captar los desechos y luego se los va a trasladar a un tercero. Ah, ya, muchas gracias, Inge. Muy bien, mucho gusto. ¿Alguien más? ¿No? Bueno. Entonces, ya hace como 17 minutos, 15 minutos, se aperturó el examen. Entonces, por favor, para que lo hagan, ideal, pues ahí va a estar abierto desde ahorita, hace 17 minutos, hasta mañana a las 11:30 de la noche. Entonces, una vez abierto, 15 minutos, perdón, dije hora y media, no sé qué, 15 minutos nada más, y yo al tener las calificaciones se los haré saber. José Feliciano. Sí, ingeniero, disculpe, usted había comentado que los que teníamos problema para ingresar al aula virtual, ¿qué podríamos hacer? Va.
Si quieren, los que tienen problema, mándenme un correo y yo voy a ver qué otra actividad o si les valgo por 2 el otro examen o algo. O sea, no van a perder sus puntos, tranquilos, pero sí voy a ver, quiero ver bien cuántos son. Entonces, por favor, envíenme un correo, se los va a volver a escribir aquí, si es cierto. Los que no pueden entrar, por favor, mándenme un correo. Ahorita les voy a pegar. Para ver yo cómo les voy a ayudar. Pero sí, ustedes van a tener sus puntos, tranquilos. O voy a ver si hago un formulario aparte. Mándenme el correo, yo mañana les respondo o más tarde, por favor. Y no, tal vez les voy a trabajar un formulario aparte. Gracias, ingeniero. Con mucho gusto. César Q. César Q, vamos a ver, dice... Es que madre, es un montón de chat. Taponamiento. ¿Cuáles son las dudas, César Q? ¿Está por ahí César Q? A ver, lo leo, ¿qué manda? Perdón, pero es que me entraron varios mensajes y está cortado el suyo. O sea... Las plantas de tratamiento de agua, pues en teoría el diseño y todo deberían de buscar la normativa. Como les mencionaba, si es de agua residual tendría que ser con SIGEGAR, que es el sistema de entes generadores de agua residual. Con ellos tendría que ser la evaluación y el diseño pues sería de buscar el reglamento de como tal, si es EGEPLAN o si es INFOM, para que usted cumpla. Y el agua de descarte como tal de la planta, o sea, la que está usted generando para descarte, sería que cumpla el acuerdo de lodos, que es el 236 y su reforma. Sí, en el sentido de descargas y olor, sí, entonces sería el acuerdo, o sea, usted lo que tiene que hacer es cumplir con el... Sí, tendría que ser con el acuerdo de 236-2006. Si usted lo está haciendo, digamos, si es usted el de la planta, usted tiene que cumplir eso. Ahora, si usted quiere, por ejemplo, si usted está afectado por la planta, digamos que usted está percibiendo el olor, sería de abocarse y poner una denuncia ambiental, que sería en el Ministerio de Ambiente, para que ellos le den el seguimiento como tal y vean de por qué está ahí. Y trabajando en el centro comercial. ¿Es en un centro comercial? Ya operando, sí. Eso no debería de pasar si el estudio, seguramente el centro comercial debe tener su evaluación de impacto ambiental, segurísimo. Entonces, ahí debe de haber estado eso. Si no, entonces sí es de poner una denuncia ambiental diciendo, bueno, el agua residual de ahí o la planta no funciona por esto y esto. Sí es válido. Es como lo de las denuncias ambientales con las iglesias. Si usted demuestra que el decibelaje o los decibelímetros son más superiores a lo que está en la normativa, puede poner una denuncia. Así como dicen, mire, me robaron, igual, mire, están contaminando, también hay denuncias ambientales. Ok. Bueno, entonces, no sé si hay más dudas o comentarios, si no, pues nos vemos primero Dios el próximo lunes. Por favor, hacer el examen corto y las personas que no tienen acceso al aula virtual me mandan un correo, por favor, para yo apoyarlos. Les tengo respuesta mañana, solo quiero ver bien cuántos son, para ver si les hago un examen aparte o si les duplico la nota del otro corto. Por favor. Bueno, entonces, pues feliz noche. Nos vemos primero Dios el próximo lunes. Feliz semana. Gracias, ingeniero. Feliz noche. Feliz noche. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches a todos. Bendiciones.